Bueno, ahí vamos a ver los intervalos. Yo voy a hacer un repaso de lo que vi con los dos grupos que vi y para los alumnos que están dispensados también para que puedan realizar tanto trabajo 1 como trabajo 2. Había definido un intervalo como un conjunto de los números reales, porque nosotros vamos a ver los intervalos, pero en la recta real. Cuando pregunté lo que era un intervalo, muchos me dijeron que era un pedacito de algo, ¿sí? Y es cierto, un intervalo es una porción de algo más grande. También les pregunté si en la vida diaria o en la escuela tenían intervalos, me dijeron que sí. Por ejemplo, el recreo era un intervalo de 15 minutos con respecto a la hora, ¿sí? Que tiene 60 minutos. Si lo llevamos a la matemática, ese mismo concepto de intervalo que ustedes tienen, que es un pedacito de algo, un intervalo va a ser justamente un pedacito, ¿sí? Un segmento ahora de una recta real. La recta real está conformada por todos los números que nosotros conocemos, salvo este tipo de números. Estos números no van a tener lugar en la recta real. Los números que tienen, las raíces que tienen índice par y radicando negativo, no tienen una solución que sea real. ¿Por qué? Una raíz que es cuadrada admite dos soluciones, una positiva y una negativa, ¿sí? La raíz de 4 es 2. Por lo tanto, ¿sí? Olvidándome del signo, la raíz de 4 es 2. Si yo hago 2 por 2, me da 4 positivo. Y si yo hago menos 2 por menos 2, 2 por 2 me da 4, y menos por menos me da positivo. O sea que ni 2 ni menos 2 serían la solución, ¿sí? De la raíz de menos 4. No hay forma de que obtenga un resultado que me dé un radicando negativo, ¿sí? Multiplicando a un número, ¿sí? Una cantidad de veces par, ¿sí? Ya sea positivo o negativo. Esto me va a pasar cada vez que mi radicando sea par, ¿está? Y que el radicando sea negativo. Este tipo de números por ahora no va a tener ubicación en la recta real, ¿está? Por lo tanto, vamos a poder ubicar todos los números que nosotros queramos, salvo este tipo de raíces. Esto corresponde a otro campo numérico. Nosotros ahora nos vamos a mantener en lo que es la recta real, que va a tener justamente todas las raíces, los decimales, las fracciones, los números periódicos, las raíces que no son exactas, que son las que ustedes vieron el año pasado, como raíz de 3, raíz cúbica de 4. Todas estas raíces van a estar dentro de la recta real, pero las raíces que tienen índice par y radicando negativo no van a pertenecer a este campo numérico. Por lo tanto, directamente no las van a ver escritas dentro de los ejercicios. Sí tienen que saber que este tipo de números, ¿sí? De raíces específicamente, no pertenecen al campo real. Van a pertenecer a un campo numérico nuevo que ustedes van a aprender ya el año que viene. Bien, luego tenemos las formas, ¿sí? De cómo vamos a escribir nosotros a un intervalo. La primera forma es por definición. Primero que tenemos que establecer es en qué campo vamos a estar trabajando. Estos X, ¿sí? De los cuales estamos hablando acá, van a ser los números que van a pertenecer a mi intervalo, a ese segmento o a esa porción de la recta numérica. Entonces, estos X son los números que pertenecen a R. Tengo que decir en qué campo estoy trabajando. Nosotros vamos a trabajar todo el tiempo en R. Podríamos trabajar en cualquier otro campo numérico, en N con los naturales, en Z con los enteros, ¿sí? Podríamos trabajar en cualquiera, pero lo vamos a establecer en R como para no estar confundiendo. Entonces, son todos los números que pertenecen al campo de los reales, tales que van a estar, ¿sí? Los números están entre menos 1 y 3. Para leer esta desigualdad, ¿sí? Se llama desigualdad porque los signos no son el signo igual, sino que son los signos mayores o menores. Se lee de la letra hacia el número y de la letra hacia el número. Entonces, son los X,
¿sí? Acá utilizamos para estas desigualdades los signos de mayor o menor. Entonces, los x, y acá tengo la abertura, o sea que son los x más grandes que menos 1. Y los x más chicos, porque tengo ahora justamente la punta apuntando a la letra, los x más chicos que 3. Entonces, si yo esto, ¿sí?, lo quiero ahora expresar en un intervalo, porque la otra forma de escribirlo es como intervalo, es la segunda manera. Un intervalo se expresa o se representa directamente en una recta numérica, ¿sí? Entonces, yo dibujo mi recta numérica. En los extremos voy a tener hacia la derecha los números más grandes, tengo el más infinito siempre, y hacia la izquierda tengo el menos infinito, ¿sí? Entonces, más grandes, más chicos. ¿Cómo voy a graduar yo ahora mi recta? Yo voy a graduar solamente con los números que tenga dentro de mi intervalo, ni más ni menos números. Entonces, yo tengo el menos 1, lo voy a ubicar por acá, y después todos los números que haya hasta el siguiente valor, el 3. La recta se hace con regla y se ubica siempre a misma distancia. Se utiliza un cuadradito, va a ser un cuadradito entre número y número todo el tiempo. El menos 1, 0, 1, el 2 y el 3. No hace falta que ponga más valores. Entonces, me decía que son todos los números que son más grandes que menos 1. Los más grandes dijimos que son hacia allá. Entonces, son los más grandes. Si tiene este signo, ¿sí?, el signo de mayor o de menor, a mí me va a indicar un paréntesis, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar con respecto a esos paréntesis, qué significan. Entonces, son los más grandes, indica que es del menos 1 hacia la derecha. Y después son los números que son más chicos que el 3. Los más chicos es hacia la izquierda. Por lo tanto, es desde el 3 para acá, ¿sí? Yo los tengo que marcar con líneas, marco, ¿sí? Desde el 3 para acá y desde el menos 1 para allá. Lo que me quedó marcado, en definitiva, esta intersección, ¿sí?, los dos van a ser paréntesis, lo que me queda marcado es justamente mi intervalo. Bien, entonces, como representación, ¿sí?, es la recta numérica. Por definición, es aclarar que son los números que pertenecen a este campo numérico y que van a estar entre menos 1 y 3, o sea, los más grandes que menos 1 y los más chicos que 3. Como intervalo, lo voy a escribir tal como me queda acá, ¿sí?, dibujado en la recta. Me queda con paréntesis menos 1 y con paréntesis en 3. Entonces, mi intervalo siempre se escribe separando con punto y coma a cada uno de los dos números y se escribe tal como se ve acá representado, ¿sí? Ahora vamos a hablar justamente de qué significa, ¿sí?, esto de que tenga paréntesis y demás. Entonces, estas son las tres formas de escritura. Por definición es cuando lo escribo entre llaves, ¿sí? Representación es justamente sacar los datos de acá y hacer esta intersección. Son los más grandes que menos 1, los más chicos que 3. Voy hacia la izquierda, voy hacia la derecha, formo el intervalo. Ahora, para escribirlo como intervalo, a esto mismo que me quedó acá dibujado, lo escribo entre paréntesis, separado con punto y coma siempre, cada una de las componentes. Bien, ahora vamos a la clasificación, esto que hablábamos de si tiene paréntesis, que mencioné anteriormente. La clasificación de los intervalos son 4. Es abierto, ¿sí?, cerrado, semiabierto, semicerrado y una quinta, ¿sí?, que es al infinito o infinitos, ¿sí? Esta sería la clasificación de los intervalos. Ahora,
Esta clasificación tiene que ver justamente con los signos con los que yo voy a escribir a cada uno de los intervalos. El primer intervalo que yo escribí, que era el -1, 3, ¿sí? Que es el intervalo que acabo de escribir recién, que representé, es el intervalo que empezaba y terminaba con paréntesis. ¿Está? Si el intervalo empieza y termina con paréntesis, entonces es un intervalo que es abierto. También los signos que uno utiliza para poder representarlos son los signos que se llaman estrictos. ¿Cuáles son estos signos estrictos? Son justamente estos, ¿sí? Los de la desigualdad. Los signos, ¿sí? Si son simples, a mí me van a indicar que hay un paréntesis cuando empieza y que hay un paréntesis cuando termina en cada uno de los valores, ¿sí? Entonces, cuando yo lo voy a representar en la recta numérica, yo sé que en -1 voy a tener un paréntesis y que en 3 voy a tener también un paréntesis. Que tenga paréntesis significa que este intervalo va a estar formado por todos los valores que haya entre -1 y 3, ¿sí? Por ese pedacito de la recta que hemos visto. Pero que el -1 no es un valor que pertenezca puntualmente al intervalo y que el 3 tampoco. O sea, ¿qué va a ser? Si yo tengo el -1, lo representamos acá en la recta, o sea, al momento de la clasificación, que un intervalo sea abierto o que tenga o que no lo sea, no me va a variar en absolutamente nada, pero sí me va a modificar después. Igualmente está bien que vayamos viendo ya desde ahora qué significa que un intervalo sea abierto. Bien, yo tengo esto, ¿sí? Tengo este intervalo, -1, 3. Entonces, el valor -1 puntualmente no pertenece al intervalo. Significa que yo tengo antes que el -1 el -0,9 periódico. ¿Sí? Tengo ese valor que es el que está justo antes del -1. O sea que el intervalo en sí toma hasta el -0,9 periódico. Que en realidad el -0,9 periódico ya es -1 si uno lo pasa a fracción, ¿sí? Pero bueno, para que ustedes más o menos se ubiquen. Es hasta el -0,9, vamos a quitar el periodo, ¿sí? Para que no me dé 1. Entonces, el 0,9999 y que tenga una cifra que no es 9, ¿sí? Cosa de que si yo lo paso a fracción no me dé -1, es el valor, ¿sí? Al cual se va a aproximar o el que está antes del -1. Y acá el valor anterior al 3 es el 2,9 periódico. ¿Está? Entonces, este intervalo va a llegar hasta el número anterior al -1 y hasta el número anterior al 3, pero ni el -1 ni el 3 pertenecen al intervalo. Sí van a pertenecer todos los valores intermedios, pero justamente el -1 y el 3 no van a pertenecer a este intervalo. Ahora vamos a ver qué pasa con la siguiente clasificación. Bien, siguiente clasificación es el intervalo cerrado. Por definición van a ser los números que pertenecen al campo de los reales, tales que ahora fíjense que cambia este signo, ¿sí? Ya no es un signo estricto, sino que es un signo, los x mayores o iguales se lee que -1 y los x menores o iguales que 3. Entonces, acuérdense que leo de la letra al número, los x mayores o iguales que -1. Entonces, -1, mayores, voy hacia la derecha. Mayores o iguales que -1. ¿Sí? Marco todo para allá. Y son los menores o iguales que 3. Entonces, marco ahora con corchete. Esto me va a indicar un corchete en el inicio y un corchete en el final por ese igual que tengo abajo, ¿sí? El cruce de ambas líneas me va a dar ahora mi intervalo. Mi intervalo va a ser el -1, 3, ¿sí? Con corchete en ambos extremos. La diferencia ahora con el corchete es que el -1 y el 3 sí pertenecen al intervalo.
Entonces, mi intervalo empieza en -1, todos los valores, ¿sí?, que contenga hasta el 3 inclusive. Distinto era el intervalo abierto, que el -1 no pertenecía al intervalo, sí todos los valores internos, hasta llegar al valor anterior al 3 que tampoco lo contenía. En este caso, al 3 ahora sí lo contiene y al -1 sí lo contiene. Bien, ahora el semiabierto. Algo que está semi significa que no alcanza, ¿sí?, a estar por completo. Entonces, si algo está semiabierto significa que no tiene los dos paréntesis ahora, tiene solo uno. Entonces, veamos ahora cómo se escribió por definición. Son los números que pertenecen al campo real, tales que, fíjense que ahora combina, ¿sí?, un paréntesis y un corchete. O sea que yo ahora tengo que interpretar. Veo un signo estricto, sé que lleva paréntesis, ¿sí? Veo un signo menor o igual en este caso, sé que va un corchete. Algo que está casi abierto significa que para que esté abierto llevaba dos paréntesis. Si ahora está casi abierto, empezó con paréntesis pero terminó con un corchete. ¿Está? Para que no haya dudas de cómo se escribía. Entonces, si es semiabierto, inició con un paréntesis pero terminó con un corchete. Para poder representarlo son los mayores que 1, entonces son mayores que 1 pero es estricto, voy con paréntesis, mayores que 1. Y ahora los menores o iguales que 3, con un corchete voy a finalizar y voy a marcar hacia este lado, ¿sí? Si lo tengo que escribir como intervalo, es -1 abierto, punto y coma, 3 cerrado. Entonces, este intervalo no contiene al -1, sí a todos los valores que tenga desde el -1 sin tenerlo en cuenta el -1 hasta el 3 inclusive. Bien, el semicerrado, lo mismo que el anterior. Semi es algo que está casi cerrado. El intervalo cerrado tenía dos corchetes. Este va a tener un corchete, ¿sí? Va a empezar con corchete, lo vemos acá. Empieza con corchete, pero termina con paréntesis, ¿sí? Otra de las cosas es que los signos siempre van los dos para el mismo lado, nunca los tenemos encontrados, ¿está? Si no, estaría mal escrito. Si en algún momento nos encontramos, o sea, dentro del trabajo práctico no les va a pasar. Pero si ustedes tuvieran que escribirlo de esta manera, primero que se escribe siempre aclarando el campo numérico, se escribe la barra y luego se escribe el intervalo de esta manera, ¿sí? Siempre los signos van los dos para el mismo lado, ¿sí? Los dos para acá o los dos para allá. Si empieza con un signo de mayor o igual o con un signo que tenga el igual, sé que va a ir con un corchete, y si termina con un signo estricto, sé que va a ir con un paréntesis. Entonces, esto está casi cerrado. Como está casi cerrado, sería un semicerrado. Entonces, si lo tengo que representar, van a ser los más grandes o iguales que -1. Entonces, desde -1 voy hacia la derecha y van a ser los menores a 3. Los menores a 3 con paréntesis, el cruce se dio justamente en -1, 3, tal como estaba escrito acá, con corchete, -1, punto y coma, 3, con paréntesis. Y por último nos quedan los intervalos infinitos. Bien, los infinitos, fíjense que esta porción siempre es igual, va a cambiar esta parte de la escritura. Un infinito simplemente me va a decir que son todos los números que sean mayores, o sea, mayor o igual en este caso, mayor o igual, menor o igual, mayor o menor que algún valor en específico. En este caso son los mayores o iguales que la raíz de 3. No va a estar entre dos valores, ¿sí? Si está entre dos valores, me da un intervalo que tiene dos extremos conocidos. En el caso de un intervalo infinito, significa que en uno de los extremos tengo el infinito, ¿sí? Los infinitos los tengo justamente a izquierda y a derecha. Entonces,
Un intervalo de este tipo, cuando tengo solamente un valor, significa que en un extremo voy a tener este valor y que en el otro extremo, que no tengo nada escrito porque no tengo nada, voy a tener el infinito, ¿sí? Entonces, este es el gran problema de ustedes. Cuando aparece una raíz, se les complica la vida. ¿Qué es lo que hago? La raíz de 3, tengo que saber dónde la voy a ubicar acá. Simplemente, ¿sí? Para tener una noción de orden. Raíz de 3 lo voy a hacer con la calculadora, ¿sí? Raíz de 3 me va a dar 1,7 y me va a dar un montón de decimales hacia atrás. Ese montón de decimales no me importan, solamente me voy a quedar con el primer decimal. De todas las raíces que hagamos, nos vamos a quedar con el primer decimal. Entonces yo sé que raíz de 3 va a estar en aproximadamente 1,7, ¿sí? Los decimales para atrás ni los redondeo, ni los miro, ni nada, simplemente los descarto, los trunco. Entonces, si yo quiero ubicarlo, sé que tengo, bueno, el 0 por acá y tengo 1,7. Bueno, en realidad, como tengo un solo valor, el único valor que voy a ocupar acá, que voy a ubicar, va a ser este, ¿sí? Raíz de 3 va a estar acá. Cuando vengo a la recta, por más que yo sepa dónde está raíz de 3, ¿sí? Que sea 1,7, en la recta debo ubicar la raíz, ¿sí? No voy a poner 1,7. ¿Por qué? Porque yo le saqué decimales, ¿está? Y raíz de 3 no es 1,7, no es cierto, es algo que yo acorté por una cuestión de ubicación nada más. Entonces acá pongo raíz de 3. Ahora, me dice que son los mayores o iguales, entonces si es mayor o igual sé que va con un corchete. Si son los mayores voy hacia la derecha, entonces van a ser los mayores o iguales de raíz de 3. Bien, ¿hasta dónde? Y hasta que termine la recta que yo ya he dibujado. En el extremo no voy a poner nada, ¿sí? En los extremos, estos intervalos, no se les dibuja absolutamente nada, ¿está? Pero cuando lo tengo que escribir como intervalo, sí tengo que escribirle algo, ¿está? Porque cuando a mí me piden que lo escriba como un intervalo, necesito justamente darle la notación. Entonces va a ser con corchete, raíz de 3, punto y coma, y en el extremo tengo el más infinito. Más infinito. Ahora, ¿qué le pongo? Los infinitos siempre van con paréntesis. No me importa que este haya empezado con corchete o con paréntesis, ¿sí? Este extremo nunca me va a importar. Pero cuando yo tenga que escribir un infinito, sea más infinito o menos infinito, siempre van con paréntesis. Lo importante es escribirlo acá. Y además, que acá cuando lo vengo a representar nunca lo cierro. ¿Está? Sí le pongo el paréntesis o el corchete al valor, porque me lo indica acá, pero el otro extremo, ¿sí? En la representación siempre queda abierto. Entonces, con esto yo estoy indicando que son todos los valores que haya, desde raíz de 3 inclusive, hacia la derecha, hacia más infinito, ¿sí? Como el infinito es un concepto e indica los valores más grandes que podamos pensar, no lo voy a poder agarrar nunca, por decir de alguna manera, al infinito. Por lo tanto, es un concepto simplemente y siempre lo voy a escribir con paréntesis. En el trabajo práctico, ustedes tienen los dos primeros puntos que son exactamente iguales. Tienen esto, ¿sí? Se les pide a la consigna es escribir esto que lo tienen acá, lo tienen en parte, ¿sí? El pedacito de la definición. Acá en este rectángulo deben escribir el intervalo que representa esto. Y por último tienen una recta, ¿sí? Que la tienen escrita acá en un costado, pero por una cuestión de espacio se las escribe abajo. Tienen que representar el intervalo. Entonces, acá son los x mayores o iguales que menos un medio. El intervalo yo ya lo puedo escribir acá directamente o lo represento y una vez que lo represento lo escribo acá. Entonces, ustedes tienen todas sus rectas que tienen solamente el 0 y el 1. Yo necesito acá el menos un medio. El menos un medio, para poder ubicarlo en la recta, ¿sí? Como fracción no puedo, entonces lo voy a pasar a decimal. Si hago 1 dividido 2 me queda 0,5. Como es negativo es menos 0,5. Menos 0,5 va a estar, si la distancia entre 0 y 1 es esta, ¿sí? Acá está menos 1,
menos 0,5 va a estar acá, en la mitad. Pero cuando vengo a la recta no pongo menos 0,5, pongo el menos 1/2, que es lo correcto, ¿sí? Entonces, en un extremo tengo menos infinito, esto se lo tienen que agregar, más infinito, tiene que estar siempre. Son los mayores o iguales que menos 1/2. Mayores hacia la derecha. Es mayor o igual, o sea que va con corchete. Entonces, todos los mayores o iguales es un intervalo infinito o al infinito. Si lo tengo que escribir acá como intervalo, voy a escribir lo que me quedó acá. Corchete menos 1/2, punto y coma, y voy con el más infinito y paréntesis, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que hacer en los dos primeros puntos, en las dos primeras hojas. Después en la tercera hoja tienen, en el primer punto tienen que escribir los intervalos, en el siguiente punto tienen que graficar los intervalos, ¿sí? Los que les aparezcan con raíces, directamente lo que hicimos hoy lo calculan con, o sea, encuentran el resultado con la calculadora y lo pueden ubicar. El punto 34 es un punto en el que por ahí se quedaron un poco trabados algunos, ¿sí? El 34 me dice que escriba como un intervalo. En el A me dice 34A que lo escriba como intervalo. Y me da esta consigna: x perteneciente a los reales, tales que x es mayor que raíz de 2. Después me pone coma y al lado me lo traduce, o sea, el conjunto de los números reales mayores que raíz de 2. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, a esto si quiero lo puedo traducir como todos los números reales, ¿sí? Todos los números reales. Eso les va a ayudar para poder resolver el B. Tales que son mayores que la raíz de 2. Si simplemente lo tengo que escribir como un intervalo, va a empezar, es un intervalo infinito, va a empezar con un paréntesis, es un intervalo abierto. Si son los mayores que raíz de 2, va a ser desde raíz de 2 hacia la derecha. No me pide que lo represente, ¿sí? Simplemente me pide que escriba el intervalo. ¿Está? Siempre separando con punto y coma. En el caso del B, ¿sí? En el B, no voy a borrar esto, me pide, vamos a borrar esta flechita. En el B me dice todos los números reales mayores que 2,3. Bien, en este caso me da un número con coma. Y fue la pregunta de varios. ¿Qué pasa si mi número tiene coma? Nada, si tiene coma, siempre voy a separar con punto y coma al segundo extremo. Entonces, son los mayores que 2,3. O sea, mayores me da la idea hacia la derecha. Entonces, si dice mayores, no mayor o igual, significa que va con un paréntesis. Si me hubiera dicho mayor o igual, significa que va con un corchete. Entonces, mayor que 2,3 va a empezar con paréntesis, 2,3. Hacia la derecha tengo más infinito, ¿sí? Es un intervalo al infinito que va a ser, bueno, en este caso no me queda otra que sea abierto, pero bueno, es infinito y es abierto. En el caso de los otros ejercicios en los que tienen T, M, N, la letra es exactamente igual. Hagan de cuenta que es una X, ¿sí? Que se cambien las letras es solo para que no se acostumbren a una sola letra, ¿sí? Simplemente es para eso. De esta manera tienen que resolver el trabajo práctico 1.